Bien amigos, pasemos ahora al estudio de la parábola. Empecemos por las ecuaciones de la parábola dados sus datos. Soy el ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. La definición de parábola dice que es la unión de dos puntos equidistantes a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz. Vamos a ver cuáles son los elementos de la parábola. Primero los ejes. Tendremos un punto al cual le vamos a llamar vértice y el vértice tendrá coordenadas HK. Después tenemos otro punto llamado foco. Este tendrá coordenadas X1, Y1, es decir, valores conocidos de X y Y. La distancia que hay entre vértice y foco, como estamos señalando aquí, se llama P. Esa le vamos a conocer como distancia focal, que es la distancia entre vértice y foco, y vértice y D', que vendría a ser la directriz. Precisamente la directriz será esta recta, D', entonces la distancia que hay de vértice a foco, que es P, será la misma que hay de vértice a directriz. Después tenemos la distancia de directriz a foco, a la que le vamos a llamar parámetro, y el parámetro es el doble de la distancia de vértice a foco, o sea, de la distancia focal. Tenemos aquí nosotros la parábola, que deberá de abrir a la altura de los focos la distancia que hay de L a R, a la cual le vamos a llamar lado recto o ancho focal. Tenemos además el eje de simetría que va de ES o sea, que más bien que pasa por vértice y foco. Repito, ese se le llamará eje de simetría. Bien, ahora pasemos a las posiciones de la parábola. Nosotros vamos a estudiar 4 posiciones de la parábola. Cuando la parábola tiene concavidad a la derecha, cuya fórmula será y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Cuando abre hacia la izquierda, la curva iría así. Entonces esa será y menos k al cuadrado igual a menos 4p por x menos h. Cuando la parábola abre hacia arriba, entonces la fórmula será x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y cuando abre hacia abajo, la fórmula será x menos h al cuadrado igual a menos 4p por y menos k. Obsérvese que, por ejemplo, estas dos solo se diferencian por el signo, al igual que estas dos. Vamos a ver el cálculo de la ecuación general de la parábola, dados algunos de sus elementos. Por ejemplo, dice, dado las coordenadas del vértice de coordenadas menos 3, 5, recuerden que esto sería h, esto k, y del foco menos 3, menos 2, calcular distancia focal, parámetro, ancho focal, posición en el plano, ecuación general, ecuación de la directriz, ecuación del eje de simetría y gráfica. Veamos. Bien, pasemos a la solución. Veamos aquí que las coordenadas en X entre vértice y foco son las mismas. Por lo tanto, para calcular la distancia focal simplemente hacemos la resta de las coordenadas en Y. Es decir, restamos 5 menos menos 2. El menos 2 se transforma en más y sumando nos queda 7. Esa sería la distancia entre vértice y foco, o sea, la distancia focal. Además tenemos que el parámetro es el doble de la distancia focal. Por lo tanto, para calcularlo basta con multiplicar por 2 la distancia focal, es decir, 2p, o sea, 2 por 7 igual a 14. El ancho focal o lado recto se calcula simplemente multiplicando por 4 la distancia focal, es decir, 4p, que es 4 por 7 igual a 28. Para la posición en el plano, observamos que la diferencia se encuentra en las coordenadas en Y. Aquí las tenemos. Por lo tanto, observamos la posición que guarda el foco con respecto al vértice. O sea, veamos aquí, por ejemplo, el vértice está en 5, el foco está en menos 2, quiere decir que el foco está abajo del vértice y por lo tanto la parábola abrirá hacia abajo, dado que el foco siempre estará dentro de la curvatura o de lo que se llama concavidad. Aquí tenemos pues que si es hacia abajo, tomaremos la última de las fórmulas, que es x menos h al cuadrado igual a menos 4p por y menos k. Para calcular la ecuación general,
es necesario primero obtener la ecuación canónica, es decir, sustituir los datos en la fórmula correspondiente, o sea, en esta, y posteriormente desarrollarla e igualarla a cero. Veamos, aquí tenemos que h vale 3, por eso x menos h, como es menos 3, cambia a más 3. Menos 4p, 4p vale 28. Por y menos k, como k es 5, cambia a menos 5. Esta sería nuestra ecuación canónica. Bien, para obtener la ecuación general lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desarrollar primero este binomio al cuadrado. Esto se obtiene de la siguiente manera. Se eleva al cuadrado el primer término, que en este caso es x, lo que nos daría x cuadrada. Después se pone el signo que está entre los dos términos, que es positivo. Enseguida multiplicamos el primer término por el segundo, decimos x por 3, 3x, y 3x por 2 nos da 6x. Y por último, siempre con signo positivo, el cuadrado del segundo término, que sería 9. A la derecha multiplicamos menos por más menos, 28 por y, 28y, menos por menos nos da más, 28 por 5, 140. Enseguida vamos a igualar a 0. Estos tres términos no cambiarán de signo, y estos dos que están a la derecha, como van a pasar a la izquierda, pasarán con signos contrarios. El 28 pasa con signo positivo y el 140 pasa con signo negativo. Enseguida vamos a ordenar la ecuación y además vamos a sumar términos semejantes. Tenemos solamente estos dos. Por lo tanto, dejamos primero las x cuadrada, enseguida las y cuadrada, pero no hay y cuadrada en este caso. Después siguen las x, enseguida las y por último sumamos más 9 menos 140, lo que nos daría menos 131. Y esa será nuestra ecuación general. Para distinguir que una ecuación general de una cónica representa una parábola, nos daremos cuenta porque no existe término en y cuadrada, o de igual forma puede faltar el término en x cuadrada. Es decir, que a será igual a 0 o c será igual a 0. Ecuación de la directriz. La directriz se encuentra a la misma distancia del vértice que el foco, pero en sentido contrario. En este caso, la directriz se encuentra a 7 unidades arriba del vértice, por lo que su ecuación es, ok, como se encuentra a 7 unidades arriba del vértice, y el vértice tiene coordenadas menos 3,5, a partir de 5 vamos a subir 7 y vamos a llegar a y igual a 5 más 7, es decir, a y igual a 12. Esta sería nuestra ecuación de la directriz. La ecuación del eje de simetría es una recta que pasa por vértice y foco, y por lo tanto su ecuación es, debido a que las coordenadas del vértice y foco en x son iguales, es decir, vamos a considerar la coordenada de x que era menos 3, y por lo tanto la directriz pasará por donde x vale menos 3. Esta sería la ecuación del eje de simetría. Por último, pasemos a la gráfica. Para realizar su gráfica, primero localicemos vértice y foco, la directriz, y posteriormente se ubica el ancho focal, tomando la mitad a la derecha y la mitad a la izquierda. Bien, pasemos a los ejes. Después graduamos los ejes. Ubicamos el vértice que está en menos 3, 5. Después ubicamos el foco que está en menos 3, menos 2. Enseguida la directriz que pasa por donde y vale 12. Vamos al ancho focal. Recuerden que el ancho focal es el lado recto, que era 4 veces la distancia focal. Si la distancia focal era 7, entonces 28. Tomamos 14 para la izquierda, 14 para la derecha. Y estamos señalando el ancho focal con LR. Ahora sí ya podemos dibujar la curva. Y esta será nuestra ecuación de la parábola. Este que acabo de trazar es el eje de simetría. Bueno, pues muchas gracias. Espero les haya sido de utilidad y sobre todo que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó den like o si les fue de utilidad. No olviden suscribirse a mi canal, comentar
y además compartir. Muchas gracias. Los veo en el próximo video con la segunda parte de Parábola.